Muy bien, hoy día entonces vamos a dar inicio a la clase número 7 de- del curso de Sagrada Escritura. Nosotros empezamos la clase pasada a ver el contexto histórico del Antiguo Testamento, donde empezamos justamente con el principio, que es el Génesis, y de ese Génesis estuvimos nosotros viendo los primeros 11 capítulos, que justamente es denominado el principio de toda la historia de la Biblia, y vimos la historia primitiva, ¿cierto? Que está desde la creación, primero del mundo, del ser humano, y ocupa los primeros 11 capítulos del libro de Génesis. Luego de esa vista panorámica estos primeros capítulos, nosotros pasamos entonces a ver los capítulos siguientes del Génesis, que corresponden a los capítulos 12 al capítulo 50 y que corresponden netamente a la vida de los patriarcas. Es decir, nosotros vimos la vida de Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿ya? Y allí, cierto, fuimos repasando cada una de las situaciones más importantes que tuvieron los patriarcas y también que el Señor escogió a Abraham, de cuyo linaje o de cuya descendencia iba, cierto, a formarse el pueblo de Israel y que iba a ser a través de su nieto, Jacob, quien con su descendencia, con sus 12 hijos, iba entonces a dar origen a lo que hoy día conocemos, a la nación de Israel, formada por las 12 tribus, es decir, los descendientes de los 12 hijos de Jacob. Hoy día entonces nosotros vamos a comenzar hablando acerca del Éxodo. El Éxodo que obviamente el personaje más importante de este periodo ya es Moisés, y que justamente tiene que ver con la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Dentro de lo que es la historia del éxodo del pueblo de Israel, hay tres tradiciones que le dieron ya las bases o la razón de ser de lo que iba a ser el futuro pueblo de Israel. Recordemos que estando José como gobernador de Egipto, hubo una sequía y una hambruna por todo Medio Oriente, y a raíz de eso llegó Jacob y sus hijos a vivir a Egipto gracias a José, y ellos entonces se quedaron a vivir ahí con la descendencia. Tristemente los reyes o los que, que regían Egipto fueron muriendo, fueron asumiendo su descendencia, pero llega un momento en que asume un rey egipcio, perdón, que no conocía de José, ni mucho menos de los hebreos, como ya en ese tiempo se denominaban. Y ahí entonces donde esclaviza a toda la descendencia de Jacob por el miedo que tenía de que ellos, al ser tanto y se multiplicaban tan rápido, se pudieran levantar y derrocar el, el reinado, digamos, que había en Egipto. Principalmente esa es una de las tantas razones y la más importante por las cuales fueron prisioneros. Por lo tanto, cuando llega el momento del éxodo, de ellos salir, de obtener la libertad de la esclavitud, en la cual pasaron entre 400 y 450 años, ellos todavía no tenían el concepto de nación, porque entenderán de que ellos eran un pueblo nomás que estaba sometido. Entonces va a ser en este éxodo, en esta liberación de Egipto y en esta peregrinación por el desierto, donde ellos entonces van a tomar conciencia y se van a formar como nación. ¿Cuáles son estas tres tradiciones que dieron, digamos, la razón de ser el, del, del pueblo de Israel, o le dieron las bases a este pueblo? Primero que nada, las promesas a los patriarcas. Recordemos que el Señor le dio promesas
a los patriarcas, tanto a Abraham como Isaac, Jacob y también a José, ¿ya? Viene la liberación de la esclavitud y la manifestación del Señor en el Sinaí. Aquí las escrituras nos relatan estos sucesos en una línea cronológica y continua. Tenemos que recordar que cuando nosotros empezamos el curso de Sagrada Escritura, yo les dije que la Biblia no es un libro escrito cronológicamente, es decir, usted, aunque empiece por el Génesis y después siga el Éxodo y los demás libros, en el orden en que están compuesto el Antiguo Testamento, no significa que es un orden cronológico, ¿ya? Incluso hay capítulos en los cuales usted puede leer unos capítulos, supongamos 5 capítulos de un libro, va a leer el sexto y el sexto le aparece algo que no tiene relación con los otros 5, pero a lo mejor se va a encontrar que en el 12, en el 15 o el 18 de ese libro, sí vuelve entonces a retomar lo que se estaba diciendo en los primeros capítulos. Pero en este caso, todo lo que se habla sobre la nación de Israel con Moisés y la liberación desde Egipto es una historia total y absolutamente cronológica y continua. Y justamente como les decía, la figura que realza y a la vez enlaza todo este desarrollo es justamente Moisés. Nosotros tenemos los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, ya dentro de Jacob está también José, viene la liberación de Egipto, viene la peregrinación por el desierto que dura 40 años y viene la entrada a Canaán. Todo esto, todos estos eventos, digamos, sucesos históricos y cronológicos, va a ser donde el Señor va a formar a su nación. Desde Abraham hasta la entrada a Canaán, se ve entonces cómo va naciendo, se va formando, se va desarrollando, va asentando sus bases religiosas, sus bases sociales, sus bases morales, para que cuando entran acá a la tierra prometida o a Canaán, entonces ellos ya entran como un pueblo, como una nación total y absolutamente consolidada y reconocida también por los otros pueblos. Y muchos de ellos le temían a la nación de Israel. Entonces nosotros nos damos cuenta de que en las escrituras el Señor pacta, pacta con estos hombres, con esta nación, y obviamente ese pacto, el cumplimiento por parte de Dios a esos pactos, a esa alianza, es lo que va a ir desarrollando la fe en el pueblo de Israel, porque ellos conocieron a un Dios, ya que lo que decía lo cumplía. Toda la promesa que él hizo desde Abraham hasta que ellos entraron a la tierra de Canaán fue cumplida. Quizás no de inmediato, porque justamente hay propósitos de Dios, hay tiempos de Dios, pero independiente del tiempo que haya pasado, el Señor es fiel a su palabra y eso justamente es el fundamento de la fe de la nación de Israel. Aquí vamos viendo en todo este periodo los milagros que hace Yahvé, primeramente en la liberación, porque no podemos negar que lo ocurrido en Egipto con las 10 plagas, que justamente tuvo como resultado, ¿cierto?, que el faraón liberara al pueblo de Israel y le otorgara la salida para que fueran al desierto a adorar a Dios. Ellos vieron esos milagros que, que aunque los brujos, los hechiceros del faraón pudieron hacer algunos de los mismos milagros, como por ejemplo convertir la vara de ellos en una serpiente, y luego al tomar la serpiente nuevamente
quedaba transformada en una vara. Los brujos y hechiceros de Faraón también lo hicieron, pero habían otras cosas que no podían hacer, ¿ya? Y justamente ellos también tuvieron que reconocer a este Dios, el Dios de los hebreos. En cuanto al viaje hacia Canaán, que fue todo un transitar por el desierto, ya el desierto y obviamente el pacto o la alianza que se realizó en el Sinaí. Recordemos que el Sinaí es el monte donde Moisés subió y estuvo allí 40 días delante de la presencia de Dios, y que cuando él baja entonces, ¿cierto?, con lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos del Decálogo, que no es otra cosa que un resumen ya de los 613 mandamientos que en realidad el Señor le dio a su pueblo Israel. Entonces aquí también está las exigencias de Dios, los preceptos de Dios y también la bendición de Dios a todo aquel que cumple lo que Dios les está pidiendo por ser su pueblo y ser Él su Dios. A la entrada de Canaán, tristemente, Moisés no puede entrar a raíz de que él comete un pecado ante Dios y Dios le niega la entrada a Canaán. Entonces pasa a ser Josué, quien vendría a ser como un discípulo de Moisés, quien va a tomar el liderazgo de la nación de Israel, y con él entonces se produce no solamente la entrada a la tierra prometida, Canaán, sino que también la conquista de, de esta tierra que Dios la tenía destinada para que su pueblo pudiese desarrollarse. Y en este periodo de la conquista, ustedes comprenderán de que fue de un carácter totalmente belicoso, y aunque en algunos hubo enfrentamientos muy fuertes en batallas, pérdida, muerte, expulsión, pero en otro se logró de forma pacífica y gradual, ¿ya? Tristemente, la conquista que se hizo de Canaán no eliminó por completo a toda la población cananea, que era el mandato de Dios. Ya el mandato de Dios dado a los israelitas era que ellos tenían que eliminar a todos los cananeos. Y bueno, durante todo este periodo de conquista y posesión de la tierra de Canaán, se produce paralelamente a lo que es los imperios de Egipto y Mesopotamia, que ellos ya estaban en decadencia cuando justamente la nación de Israel va a la conquista de Canaán. Tenemos que entender que la región de Canaán estaba formado por diferentes poblaciones, tenía una estructura política que eran ciudades-estado, ya muchas veces eran, no necesariamente eran diferentes países, pero las ciudades funcionaban como países. Es un poco a lo que hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, en países como Canadá y en países como Estados Unidos, que son provincias o estados confederados, que cada provincia tiene sus propias leyes y obviamente están sujetas y gobernadas, en este caso, por un parlamento, por un congreso, tienen el mismo presidente, pero ellos tienen la libertad de seguir o de no seguir, digamos, todas las disposiciones que se puedan generar dentro de un congreso o lo que pueda determinar un presidente, ya que ellos también poseen su propia legislación. ¿Ya? Algo así es lo que había entonces en ese tiempo. Y una de las características que tenía la religión cananea era de que ellos tenían muchos cultos a dioses, obviamente paganos, y en ellos se practicaba lo que se conocía como la prostitución sagrada. Vemos entonces nosotros ahora todo el periodo que tiene que ver con los jueces. Se llama el periodo de los jueces porque una vez que fallece, que muere Josué, no hay un líder, no hay un líder
tan visible, digamos, que una persona que pueda reunir todas las características de un líder que pudiera llevar a la nación de Israel a cumplir lo que el Señor les había mandado como nación. Entonces, aquí se van a producir diferentes personajes que van a asumir, digamos, la gobernación de la nación de Israel y, ellos, los que van a ser llamados los jueces, son líderes, ya son caudillos, son militares, que ellos hacen su aparición principalmente en todo lo que tiene que ver con la conquista. Pero en lo demás, el mismo libro de los jueces dice que en ese periodo, donde no había un solo regidor para toda la nación, entonces la Biblia dice claramente que en esa época cada uno hacía lo que bien le parecía, pero solamente ellos se sometían y obedecían eh, a estos caudillos, a estos líderes militares que se levantaban para poder defender la nación de invasiones o bien para conquistar las naciones y expulsar a los cananeos tal como el Señor les había mandado. Este fue también un periodo de conflictos, de grandes conflictos, porque ustedes comprenderán de que ellos ellos no llegaron a una tierra virgen, ellos llegaron a una tierra que estaba ocupada y que por mandato divino tenían que expulsar a todos ellos y acabar con todo el paganismo que había allí. Ya mm, por ejemplo, estos jueces o estos líderes no eran gobernantes, sino libertadores. Aquí este periodo de tiempo, justamente al no tener una guía visible, se caracteriza justamente por la falta de unidad y de organización política. Y era simplemente más individualista por tribu, porque así estaban organizados el pueblo de Israel por tribu, que más que nada como país. De hecho, hay dos tribus que no quisieron entrar a la tierra prometida y que se quedaron fuera. Y por lo tanto, quienes van a estar primeramente en este ingreso y, colonia de lo que es la tierra prometida van a ser 10 tribus y las dos que se quedan afuera firman un decreto y un acuerdo que ante la necesidad de ellos necesitar fuerza para poder conquistar o repeler una invasión, ellos tenían el deber y la obligación de apoyar a las tribus, a estas 10 tribus, para cumplir así el mandato del Señor. Y bueno, uno de los pueblos que más problemas les causó a los israelitas durante todo este periodo de conquista fueron justamente los famosos filisteos. Los filisteos venían del mar de Creta, o sea, las islas griegas del mar Mediterráneo, isla de Creta, ¿ya? Y que fueron rechazados por los egipcios, porque la primera invasión que hacen ellos a Egipto, pero Egipto logró repelerlo, entonces ellos van a tomar posesión de la zona costera de Palestina. Y ahí es donde ellos van a levantar 5 ciudades que van a ser como fortaleza y que en realidad va a ser, coloquialmente lo voy a decir, va a ser el dolor de cabeza para Israel, este pueblo. Ya fue una amenaza no solamente durante el periodo de la conquista, sino que también lo vamos a ver en los periodos de la monarquía. Aquí yo les hice una tabla para que ustedes pudieran también ir comprendiendo de qué épocas estamos hablando con los años, ¿ya? Y este periodo que se llama desde la esclavitud de Egipto a la libertad de la tierra prometida o la tierra de Palestina, nos estamos refiriendo exclusivamente a todo el contenido del libro de los Éxodos, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces y Ruth. Son en estos libros donde nosotros encontramos todo el desarrollo histórico desde la entrada, perdón, desde la salida de Egipto hasta la entrada y conquista de la tierra de Palestina
la tierra de Canaán o la tierra prometida. ¿Qué personajes nosotros nos vamos a encontrar en este periodo? Nos vamos a encontrar con la figura de Moisés, con la figura de Aarón, con la figura de Josué y con los jueces. Nosotros sabemos que Moisés realmente es descrito en la misma escritura como un hombre de Dios. Este nace de Egipto, de padres israelitas, ¿ya? Estuvo casado con la madianita Séfora y con ella tuvo dos hijos, Gersón y Eliezer. Uno de los acontecimientos más grandes de Moisés es que él es, después de Adán y de Eva, antes de que ellos cayeran y pecaran, Moisés habló cara a cara con Dios. Por eso que en esos días que él estuvo en el monte Sinaí y cuando él baja, se tuvo que poner un velo sobre la cara, sobre su rostro, es decir, tuvo que cubrir su rostro, porque dice que el rostro de Moisés brillaba por el resplandor de la santidad de haber estado él cara a cara ante Dios y no haber muerto en su presencia. Entonces, para que los israelitas no lo tomaran a él como un Dios, ni dejaran de ofrecerle la adoración al Señor y se lo ofrecieran a él, entonces él al bajar del Sinaí cubre su rostro para que así no lo vean. Y fue un legislador por excelencia y muere en el monte Nebo. Es bien llamativo lo que se habla de la muerte de Moisés, porque la escritura dice que ningún israelita sabe dónde está enterrado el cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés no fue enterrado por hombre. Deuteronomio 32 dice que el cuerpo de Moisés fue enterrado por Dios mismo. Imagínense en el tremendo privilegio. Aarón, bueno, Aarón es el hermano mayor de Moisés y quien fue su apoyo, digamos, no tan solo en todo el proceso de convencer a Faraón que dejara ir a los israelitas, sino que también durante toda la trayectoria del Sinaí. Aarón es el consagrado del Señor, que también la Biblia sí nos declara que era para Dios este personaje. Nace también en Egipto, es decir, en la esclavitud. Es el hermano mayor y portavoz de Moisés. Él estuvo casado con Eliseba, tuvo 4 hijos y el Señor le dio a Aarón la gran responsabilidad y el privilegio de ser el primer sumo sacerdote de Israel. Y obviamente sus hijos se transformaron, que también fueron sacerdotes, ellos se transformaron entonces en la familia que iba a dar a la nación de Israel el sacerdocio. Ya de ahí, desde Aarón desciende, incluso hasta los tiempos del Señor Jesucristo, toda la línea de los sacerdotes que ha tenido la nación de Israel. Y muere en el monte Or. Josué era un hombre dotado de espíritu, pero no de cualquier espíritu, sino de un espíritu dado por gracia de parte de Dios. También él nace en la esclavitud en Egipto, fue ayudante y sucesor de Moisés. Él fue a explorar la tierra prometida. En Números 13 se nos narra que fueron 12 varones a explorar la tierra prometida para que ellos pudieran conocer cómo vivían, cómo eran las ciudades, planicies, o sea, toda una estrategia política y militar. Y ya a la vuelta de eh, estos exploradores, 10 de ellos dijeron que era imposible conquistar toda la tierra de Canaán. ¿Y por qué? Porque estaba habitada por gigantes. Entonces ellos llegan al pueblo de Israel cargando
un racimo de uvas que tuvieron que ponerlas sobre un tronco y ese tronco ponerlo en el hombro de 2 personas. Y ustedes comprenderán que al ver el tamaño de las uvas que trajeron ellos de la tierra para que creyeran que estaba habitada por gigantes, entonces el pueblo se acobardó. Y solo 2 de ellos, que fue Josué y Caleb, recordaron las promesas que el Señor le había dado desde Abraham hasta Moisés, diciéndole que la tierra era de ellos y que si Dios estaba con ellos, ellos no tenían que temer a nada ni a nadie, aunque fueran gigantes, porque el Señor iba a pelear por ellos. Pero el pueblo, temeroso, falto de fe, dudó, se opuso y decidió entonces no entrar a la tierra de Israel por temor a estos gigantes. Y por ese pecado de falta de fe, el pueblo de Israel fue condenado a vagar 20 años más por el desierto hasta que toda esa generación, todos esos aquellos que se opusieron por falta de fe, por no creer a Dios, que podían vencer a los gigantes, tenían que morir. Entonces los 20 años de más que pasaron dando vuelta por el desierto, murieron todos ellos y los únicos que quedaron vivos fueron Josué y Caleb, siendo Josué él, digamos, el que llevaba la batuta, era el comandante de esta nación que iba a conquistar la tierra prometida. Y muere Josué en Timnath-Serah. En el periodo de los jueces, como le decía anteriormente, no había una persona a cargo como fue en el caso de Moisés y Josué, sino que hay diferentes jueces en diferentes batallas y periodos en que se les necesitó. Vamos a tener a Otoniel, Ehud, Débora y Barak, Gedeón, Jefté, Sansón, Sangar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón, Abdón. La única mujer que fue a batalla y que quedó registrado en la escritura es Débora, a quien el Señor levantó como, como caudillo, fue a Barak. Y el Señor le dijo que tenía que salir a pelear. Y Barak sintió miedo y se acobardó. Y no quiso ir a pelear como el Señor le dijo. Por lo tanto, luego de que el Señor no encontrara ningún varón que le creyera y que tuviera fe para ir a la batalla sabiendo que el Señor lo va a respaldar, entonces el Señor le dice a Barak que lo va a humillar. ¿Y cuál fue la humillación? De levantar a una mujer, sabiendo que la mujer no tiene, digamos, la fuerza física, tampoco tiene la frialdad mental como la tiene el varón para poder planificar una batalla. Pero el Señor dota a Débora de unas capacidades y estrategias militares excepcionales, donde no solamente Débora gana, sino que con eso también humilla a todos los hombres de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios, a través de una mujer, entonces les mostró no solamente su poderío, de los cuales fácilmente se olvidaban, sino que también el respaldo que Dios da a todo aquel que cree, sin que fuese solamente exclusiva del varón, sino que también Dios lo da a la mujer, porque recordemos que nuestro Dios hizo al hombre y a la mujer por igual. Vamos entonces aquí dentro de los dos personajes de la Biblia. Moisés lo vamos a encontrar en Éxodo y Deuteronomio, digamos, pasando también por los otros libros, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Lo mismo va a pasar con Aarón. Josué vamos a tener
pasajes bíblicos que nos hablan de él, de su desarrollo, desde que comenzó a ser ayudante de Moisés hasta que se convierte en un general, hasta el mismo capítulo 24 del libro que lleva su nombre. Y todo lo que se habla acerca de los jueces está en el libro también de Josué del 3 al 16. Y también vamos a encontrar que en el libro del Eclesiástico, capítulos 45 y 46 van a hacer referencia a estos varones de fe. ¿Qué acontecimientos bíblicos ocurrieron acá? Bueno, nosotros sabemos que de familia pasa a pueblo. Entró a Egipto la familia de Jacob con sus hijos y que con el correr del tiempo, en la medida que iban pasando los siglos, la descendencia fue creciendo y se transforma entonces en un pueblo. Paralelo al desarrollo de la nación en sí, es también que ellos se ven sometidos a la esclavitud en justamente en ese país de Egipto donde ellos habían sido acogidos. Vienen, cierto, las 10 plagas, que las 10 plagas van a, a mermar la tosudez de Faraón hasta que él cede para dejarlo salir, y va a ser la Pascua, lo cual va a llevar a Faraón a dejar su tosudez y darle la libertad a la nación de Israel para que salga hacia el desierto, hacia el Sinaí, a adorar a su Dios. Comienza entonces el éxodo, el peregrinar por el desierto, donde hay un pacto que el Señor realiza ahora con la nación, ya no con patriarcas, ya no con personas individuales o jefes de familia, sino que ahora lo va a hacer con una nación. Ya van a atravesar el desierto durante 4 años, luego va a venir la conquista y reparto de la tierra prometida y va a terminar esta época con el, todo lo que es el desarrollo, digamos, de los jueces, donde ustedes comprenderán que la conquista de un territorio no se lleva en un periodo de 2 años, 5 años, 10 años, sino que fue un periodo mayor. En las escrituras, mientras se va desarrollando el cumplimiento de la promesa que le hizo Dios a Abraham cuando lo sacó de Ur de los Caldeos y le dice que lo iba a llevar a una tierra donde iba a formar su nación, pues bien, nosotros también vemos que paralelo a eso, al desarrollo de la nación de Israel, eh, van entonces a llegar los pueblos, el pueblo filisteo, al, a las orillas del mar, digamos, por el lado de la costa, y también van a haber campañas de guerra que están asociadas a todo este periodo. Luego de lo que es ya la conquista de la tierra prometida y la toma de posesión de la tierra, viene lo que se denomina el periodo de la monarquía. Es decir, antes de este periodo, y la nación de Israel no tenía reyes, tenía jueces. ¿Qué significa jueces? De que eran personas que se sentaban afuera de cada ciudad y que ante ellos se presentaban todas las situaciones, legales o no legales, y ellos entonces decidían lo que las personas, la familia, la ciudad, la región debía de hacer, debía conducirse. Y todo esto basado en los 613 mandamientos que el Señor había dejado a su pueblo. Y vuelvo a decir que los 10 mandamientos que nosotros conocemos solamente son un resumen, pero un resumen de estos 613 mandamientos. Y viendo justamente la nación de Israel, que todas las otras naciones circundantes tenían, tenían reyes, eran regidos por la monarquía, entonces ellos también eh, deciden, primero en sus corazones, luego entre, digamos, los jueces que habían, el también ser igual
que las demás naciones. Y va a ser justamente en la primer libro de Samuel, capítulo 4, el cual nos va a narrar un hecho importantísimo a raíz justamente de una invasión filistea, el cual ellos se robaron el Arca de la Alianza. Y esta situación entonces lleva a los israelitas a solicitarle al profeta Samuel que les dé un rey como tenían las otras naciones. Y aquí vamos a ver en este periodo de la monarquía a 4 personajes que son los más destacados. Primeramente Samuel, que es el último de los jueces de la nación de Israel. Se le reconoce como profeta y sacerdote, poseía un liderazgo carismático y él ungió a los 2 primeros reyes de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Al comienzo de su reinado, él tuvo victorias militares importantes. Nunca pudo expulsar a los filisteos. Su caída como rey quedó marcada por la matanza de los sacerdotes de Nob. En 1 de Samuel 22 se narra un episodio en el cual Saúl había generado en su corazón una envidia muy grande hacia David. Esto a raíz de que David en una de las batallas contra los filisteos, lo que no pudo hacer el ejército de Israel, lo hizo David solo, siendo un muchacho que los rabinos y la tradición judía nos dice que David no sobrepasaba los 15 años cuando él se enfrentó a Goliat, y donde él no solamente se enfrentó sin una armadura y sin armas bélicas, sino que solamente usó su honda, 5 piedras lisas del río y simplemente su estrategia de defensa y de ataque que él usaba como pastor de ovejas. Entonces, a raíz de ese evento en el cual todo el pueblo de Israel lo elogió y lo elevó mucho más alto que al propio rey Saúl, entonces Saúl genera en su interior una envidia y un deseo de matar a David tan grande que David tiene que huir de la presencia del rey porque el rey cada vez que lo veía o sabía que estaba, él entonces mandaba al ejército israelita a tomarlo prisionero para matarlo. David estuvo huyendo del rey Saúl aproximadamente 20 años y en una de esas huidas que hacía del rey y de su ejército es que llevaba muchos días sin comer, sin beber, él y un grupo más de hombres que se fue juntando a su alrededor. Y ellos se acercan entonces al sacerdote de Nob y le piden comida. Y el sacerdote le dice que él no tiene comida extra, sino que lo único que tiene son los panes de la proposición, que eran panes sagrados que eran para el culto. Pero dadas las circunstancias, entonces el sumo sacerdote les da en los panes de la proposición y más encima lo cobija, los resguarda, poniendo en riesgo su propia vida, porque cualquiera que le ofreciere alojamiento o resguardo a David y a sus hombres, recibía también una pena de muerte de parte del rey Saúl. A los pocos días Saúl se entera de que David y sus hombres habían estado allí, manda a buscar al sacerdote de Nob y entonces le quita la vida. Cuando hace eso, entonces es donde comienza él ya su caída como rey y que se va a juntar después cuando el Señor le da una oportunidad para que rectifique su mal andar y le da la victoria contra el pueblo amalecita.
dándole una orden de que él tenía que dar muerte a todos, partiendo del rey y terminando por los animales. Pero Saúl no obedece porque guarda todos los animales que podían servir para el sacrificio y más encima no quema ni todos los tesoros que habían en el reino de los amalecitas. Entonces allí el Señor lo sentencia y le dice que ninguno de sus descendientes va a ocupar el trono de rey a futuro. Y termina desprestigiando su figura como rey cuando él justamente hace algo que Dios condenaba, que era justamente ir ante hechiceros, agoreros, brujos, para obtener, digamos, alguna información o referente a lo que quisiera saber. Y en este caso Saúl va donde la adivina Endor, va entonces porque necesita hablar con Samuel, que ya había fallecido y quería que esta hechicera, que esta adivina, actuara de medio para él así poder hablar con Samuel y Samuel le diera las instrucciones de parte de Dios de cómo debía conducirse. Aquí un punto referente a esta adivina de Endor. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de una serie que había hace mucho tiempo, que la veía cuando yo era niña, que se llamaba La Hechizada. La Hechizada tenía como mamá a la Endora, que era bruja. Y resulta de que el nombre de Endora, de ese personaje, viene justamente por la divina de Endor. El personaje más, digamos, importante de este periodo va a ser el rey David. El rey David fue ungido siendo aproximadamente de 16, 17 años como el futuro rey de Israel. Pasó más de 20 años antes que eso se concretara debido a la persecución que realizó Saúl en contra de él. Y Israel aquí alcanzó su máximo esplendor porque toda la conquista que no se logró durante el periodo de Josué y de los jueces se vino a concretar con el reinado de David. Por lo tanto, el reinado de David fue un reinado de muchas batallas, de muchas conquistas y de muchas derrotas también, pero donde principalmente sobresalió la conquista y las victorias que no solamente conquistó la tierra de Canaán en sí, sino que incluso abarcó un poco más de lo que era la tierra prometida. Justamente logró someter a los pueblos como los amonitas, moabitas, edomitas, arameos e incluso los filisteos. Conquistó Jerusalén, porque Jerusalén antes no era de la nación de Israel, y entonces va allí a convertir Jerusalén en su centro político y también religioso. El deseo más grande que tenía David en su corazón era poder levantar una casa para Dios, porque hasta ese momento todavía se usaba el tabernáculo que se usó durante la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto, que no era otra cosa que una carpa, es decir, que era todo armado, se armaba y se desarmaba en la medida de que ellos se movían y peregrinaban por el desierto. Entonces, él, al vivir en palacios, se sentía mal de que él, siendo un simple mortal, tuviera tantas comodidades y viviera tan bien, y el Señor, que era el Dios, tenía que vivir en una tienda de campaña que se armaba y se desarmaba. Entonces, el gran deseo de David, y fue algo que él le entregó de corazón al Señor, era que le diera la posibilidad de que en su reinado pudiera levantarle un templo como se debía, para que así todo el pueblo pudiera ofrecerle la adoración y la alabanza que merecía. Pero el Señor le dice que no va a ser él quien le va a levantar el templo, sino que va a ser uno de sus hijos, porque él tenía otro propósito
dentro de lo que es el plan de Dios, que era justamente instaurar la dinastía real en Israel y lograr la conquista y dominio de toda la tierra de Canaán. Y es aquí, en este periodo de la monarquía, donde el profetismo como tal, con todo el respaldo de Dios y con toda la fuerza, toma su auge, porque hay que entender que el profetismo, es decir, los profetas, fue un movimiento que siempre se opuso a la monarquía. ¿Por qué se opuso a la monarquía? Porque del momento en que el pueblo de Israel solicitó por medio del profeta Samuel a Dios tener un rey humano que fuera visible, entonces ellos desecharon a este Dios rey que era el que en realidad les gobernaba y que a través de los profetas, ¿ya? O de los jueces o de los líderes, él se manifestaba para guiar a su pueblo, para instruirlo y también para corregirlo. Entonces, por eso que los profetas era un movimiento opositorio a la monarquía, porque justamente la monarquía hizo que todo el pueblo que formaba la nación de Israel desechara a Dios como su rey y pusieran la fe en un hombre y no en Dios mismo. Y justamente cuando la monarquía dejó de existir, que eso va a ocurrir cuando Babilonia invada Israel y tome posesión, entonces aquí toda la institución profética va a responder a esta nueva condición social, política y religiosa y va a mantener en un sentido la poca fe que aún queda en la nación de Israel. Y termina siendo personaje destacado este periodo el famoso rey Salomón. Rey Salomón es uno de los hijos de David, él sucede, va a tomar el trono de su padre, gobierna al igual que su padre 40 años, recibe, a diferencia de David y de Saúl, ya una nación consolidada, estable, grande, y siendo de que Salomón cuando asume como rey también era un adolescente, no más allá de 16, 17 años, según lo que nos dicen los rabinos. Por eso que él hace esta oración tan maravillosa que encontramos en la escritura, donde él no le pide riquezas ni grandezas terrenas a Dios, sino que lo que le pide es sabiduría, porque él, siendo todavía un muchacho, no tenía experiencia de vida, menos iba a tener experiencia para poder gobernar sabiamente a su pueblo. Y justamente aquí es donde la nación de Israel alcanza su mayor auge o apogeo comercial, porque como ya la nación está consolidada, entonces lo que le correspondía hacer era justamente mantener relaciones comerciales con otras naciones y empezar a levantar grandes construcciones. Y una de las grandes construcciones que levanta va a ser el templo que levanta, conocido como el Templo de Salomón, y lo va a levantar en la capital, en Jerusalén, con toda la grandeza eh, que se pueden ustedes imaginar para nuestro Señor. Y este rey, al ser un rey bastante sabio en su inicio, alcanzó una fama pero tremendamente mundial, pero tristemente las decisiones que él después tomó lo llevaron a una decadencia total y absoluta, principalmente en lo espiritual. Conocido es por todos, ¿cierto?, la visita a la reina de Saba, que ella quería conocer en persona a este rey sabio, como también es conocido por nosotros la historia cuando le presentan dos mujeres, las cuales ambas decían ser madre del niño, y como ninguna de las dos quería ceder a la otra, entonces el Señor Salomón le dice al guardia que parta al niño por la mitad. Y,
y sabemos que la madre verdadera del niño le dice que no lo mate, sino que se lo entregue a la otra mujer, y ahí es donde entonces Salomón se da cuenta que esa madre que intercede por el hijo era la verdadera madre, y él le es devuelta el niño a esa madre. Bien, aquí entonces yo les he puesto estos mismos personajes, pero ya con un poquito más de detalle. Por ejemplo, Samuel es educado por el sacerdote Elí. Ya Samuel es hijo de Elcana y de Ana. Ana era una mujer estéril. Su esposo tenía otra mujer. Recordemos que en Oriente se estila tener más de una esposa, ¿no? Y la otra esposa tenía hijos. Ana no tenía hijos, por lo tanto era muy maltratada por la otra esposa del Cana porque era estéril. Entonces ella, en una visita que hizo a lo que es no estaba el templo en ese tiempo, sino que el tabernáculo, ella le pide a Dios que le otorgue su hijo, y si le otorga un hijo varón, ella se lo va a dedicar. Fue así que cuando dejó no solo los pañales, sino que dejó destetó a Samuel, Ana entonces lo lleva al tabernáculo, se lo presenta al sumo sacerdote y lo deja allí con él. Entonces Samuel prácticamente vivió su infancia y su juventud dentro del tabernáculo, y por eso que fue educado o instruido por el sumo sacerdote Elí. Era de la tribu de Leví, fue profeta Samuel, también vidente, y también fue juez de la nación. Él tuvo dos hijos, Joel y Abías. Pese que estos hijos tuvieron un gran padre, siervo de Dios, los hijos de Samuel no fueron considerados por Dios para seguir como profeta dentro de la nación de Israel. En cuanto a Saúl, él venía de la tribu de Benjamín, tuvo casado con Ahinoam y tuvo 4 hijos, siendo el más conocido Jonatán, que fue gran amigo de David, incluso se querían como si fueran hermanos. Tuvo 2 hijas, Merab y Mical, y Mical fue dada como esposa a David porque justamente cuando Goliat amenazaba al pueblo de Israel, el rey Saúl había prometido que aquel hebreo que se enfrentara a Goliat y lo venciera, él le iba a dar como recompensa la mano de su hija Mical. Por lo tanto, la primera esposa que tuvo David fue Mical. Tristemente, Mical no supo apreciar a David porque como luego de la victoria de Goliat comienza a perseguir Saúl, quien se transformó en suegro de David, a su yerno, entonces ustedes comprenderán de que él pasó 20 años huyendo, y eso Mical no lo pudo soportar, así que ellos no siguieron como matrimonio, ¿ya? Y muere en una batalla, justamente peleando en contra de los filisteos, y en esa misma batalla muere también su hijo Jonatán, amigo muy querido de David. David nace en Belén, derrota al gigante Goliat, es coronado en Hebrón como rey, conquista Jerusalén. A David se le hace esta promesa mesiánica de ser su descendencia, iba a ser el linaje del cual iba a nacer el Mesías, el Redentor, que Dios había prometido para su nación. Como ustedes verán, tuvo varias mujeres, David. De Mical no tuvo hijos, por eso no aparecen los hijos, no alcanzó a tener hijo con ella. De Ahinoam tuvo Amón, de Abigail tuvo Daniel, de Maacá Absalón y Tamar. Absalón va a ser el hijo que se va a rebelar contra él, incluso levantó una guerra civil en contra de su padre estando aún reinante, y David tuvo que huir de Absalón y de su ejército.
Y justamente en esta persecución que hizo Absalón hacia su padre, David, él murió de una manera bastante burda, cruda, porque tenía el pelo largo y quedó enredado en las ramas de un árbol y terminó muriendo ahorcado. De Jaquit tuvo Adonías, de Abital tuvo Cefatías, de Eglá tuvo a Jitrán, de Betsabé tuvo a Simea, Sobá, Natán y Salomón. Recordemos que Betsabé era mujer de un hitita que peleaba por el pueblo de Israel, de cual se enamoró David estando ella casada, y con quien adultera, y cuando ella le dice que está embarazada, entonces no encuentra nada mejor que pedirle a su general que coloque en primera fila al esposo de Betsabé para que muriera, y al morir este hitita, entonces él se casa con Betsabé. El hijo de ese adulterio 7 días agoniza, en los cuales David ayuna los 7 días, se viste de cilicio, no come ni bebe nada, hasta que el Señor no le da la vida, se lo lleva. Y David entonces comprende de que el pecado que él había cometido es grande. El Señor perdona a David y es por ese pecado que David escribe el Salmo 50, que aparece en algunas Biblias católicas como 50 y en otras aparece como 51, el gran miserere que se conoce. Y va a morir en Jerusalén. En cuanto a Salomón, nace en Jerusalén. Él desarrolla una diplomacia internacional impecable, tiene una fuerte centralización, es conocido por su sabiduría. Tristemente, su pecado fue la idolatría. La misma palabra de Dios dice que el amor de las mujeres desvió su corazón. ¿Por qué el amor de sus mujeres? Porque tuvo 700 esposas y 300 concubinas, entendiendo que cada alianza que él hacía con un país, con una nación, con un imperio, con un estado, la manera de sellar esos acuerdos era dando la hija del regente en matrimonio al rey con quien se hace la alianza. Entonces, por eso que David tuvo 700 esposas, y aparte de eso tuvo 300 concubinas, o sea, 300 mujeres, que, que en el fondo tuvo 1000 mujeres. Y el amor de esas mujeres, donde todas ellas eran extranjeras, terminaron entonces desviando su corazón y haciendo entonces de que él eh, toda la sabiduría y todas las gracias que Dios le había dado, él las desecha por el amor de las mujeres. Una sola de las mujeres mencionadas en la escritura, que es Naamá, y quien fue la madre de Roboam, quien fue el sucesor de Salomón cuando muere. De esta manera, entonces, termina este periodo de la monarquía, pero cuando muere Salomón, ya las cosas en el reino no estaban muy bien, porque la unidad entre las tribus, digamos, estaba bastante frágil. Habían razones también teológicos y religiosos en cuanto al culto que se hacía al Señor, y eso ya estaba generando un debilitamiento como nación, que digamos fue lo que llevó al cisma, al rompimiento de la nación como unidad. Entonces no va a ser que el general o capataz de Salomón, Jeroboam, va a reunir 10 tribus, de las cuales él lo van a hacer a él como rey, porque no están conforme con Roboam. El hijo de Salomón alcanza a gobernar un tiempo la nación de Israel, pero a diferencia de su padre, él es bastante disoluto, bastante poco preparado, y en vez de escuchar a los ancianos del pueblo y escuchar al pueblo, él escuchaba a sus amigos. Entonces, él lo que hizo fue acrecentar los impuestos que le pedía al pueblo, pedirle más
porcentaje de todo su ganado, de todas sus cosechas. La final es que él, en buen chileno, no tenía dedos para el piano. Entonces ahí es donde se produce un levantamiento y aparece Jeroboam, de las cuales 10 tribus del norte de Israel lo van a coronar a él como rey. Entonces se separa el reino y se transforma el reino del norte de Israel y el reino del sur o de Judá, el cual va a seguir gobernando por un tiempo más Roboam, y que solamente va a estar conformada por 2 tribus. Allí vemos un pequeño mapa de cómo queda entonces dividido el reino de Israel. Y todo este periodo de la monarquía los vamos a encontrar en Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes en los primeros 12 capítulos, en Primera de Crónicas y los primeros 10 capítulos del libro de Segunda de Crónicas. Luego entonces nosotros vamos a ver que durante todo este periodo no es posible que nosotros pensemos de que la nación conforme unidades literarias, pero sí se van a escribir los textos en hebreo arcaico más antiguos que tenemos en el Antiguo Testamento. No van a ser libros completos, van a ser a veces capítulos o capítulo de algunos de los libros. Y en eso encontramos que el Génesis capítulo 49, Éxodo capítulo 15, Números capítulo 24 y 25, Deuteronomio del 32 al 35 y Jueces 5 justamente son los primeros escritos ya que se van a hacer en relación a las escrituras y principalmente a la historia de la nación de Israel. Para más o menos ver un paralelismo de lo que pasaba en Israel y lo que pasaba alrededor del mundo, es que justamente mientras ocurría todo este proceso de la monarquía, en Grecia se desarrolla lo que se conoce como la Edad Oscura. En Asia Menor hay una migración jonia, en Mesopotamia está la decadencia, ¿ya? Y también el surgimiento de reinos arameos de Damasco, de Sofá y Hamat. En Egipto aparece la dinastía del 21 al 25, donde aparece el imperio del Bajo Egipto y del Alto Egipto. En América aparece la cultura olmeca o se desarrolla la cultura olmeca en México. En China aparece la dinastía Zhou. En la India comienzan invasiones indoeuropeas y en Japón aparece lo que se denomina la dinastía Jomon casi al final. Y en África, quienes aparecen y se desarrollan son los bantúes, quienes pueblan la región de los Grandes Lagos. Entonces ahora lo que nos toca ver viene siendo con la monarquía ya netamente dividida. Aquí vemos, ¿cierto?, que todo el imperio o la nación que consolidó David, que terminó de consolidar David, que no le correspondía a él, sino que le correspondía a Josué y a los jueces, él la recibe, la consolida y comienza entonces a fragmentarse ya durante el reinado de su sucesor, es decir, su hijo Salomón. Tristemente, después de la muerte de Salomón, como dije anteriormente, el reino se divide, reino del norte, reino del sur, ¿ya? En el año 931 a.C. ocurre este rompimiento, esta ruptura. El profeta Isaías ya interpreta estos acontecimientos como un juicio de Dios. El reino de Judá, es decir, el reino del sur, va a subsistir durante más de 3 siglos, hasta el año 587, cuando invade Babilonia. El reino del norte no gozó de mucha estabilidad. De hecho, la capital cambió de sede varias veces, siendo Siquem, Peniel, Tirsa y finalmente Samaria. ¿Ya? Aquí vamos a ver profetas que, como les dije anteriormente, que eran muy críticos de la monarquía,
pero que justamente contribuyeron en cierta manera a la desestabilización de las dinastías, ya que tanto el reino del norte como el reino del sur se van a enfrentar a el paganismo y a la invasión pagana, y de ellos asimilar el paganismo también dentro de sus cultos. Reyes y acontecimientos en este periodo del reino que se divide. Nosotros aquí vamos a ver varios reyes, porque son reyes del reino del norte o Israel y el reino del sur. Vamos a tener el reino del norte. Primeramente a Jeroboam, a Nadab, Basá, Elá, Simri, Omri, Ahab, Ocosías, Jorán, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Menahem, Pejías, Pecaj y Oseas. Durante el reinado de Jeroboam y Nadab, entonces aquí se produce un cisma religioso, entendiendo que este cisma religioso se va a producir porque el templo que está en Jerusalén va a quedar en el reino del sur. Y como ellos no tenían templo, ni tenían una ciudad sagrada o ciudad santa, entonces eso va a generar un cisma religioso, porque justamente donde ellos instauraban la capital de ese reino, esa capital se tenía que transformar también en el lugar oficial de culto como lo era Jerusalén para el reino del sur o el reino de Judá. No me quiere correr. Ahí está. En el reinado de Basá viene una guerra contra Asa de Judá, es decir, que también el reino del norte y del sur, siendo los mismos israelitas, entre ellos también hubo confrontamiento. Durante el reinado de Omri, Samaria pasa a ser la capital del reino del norte, y este hecho queda citado en la estela de Mesá de Moab, que data más o menos del año 850 a.C. En el reinado de Ahab, quien se casa con Jezabel, ya, vamos a ver que su hija Talía se va a casar con quien después se va a convertir en rey, Jorán de Judá, y en este tiempo de Ahab, en algunas traducciones también puede aparecer como Acab, es donde hay prosperidad económica. Con Ocosías hay un sincretismo religioso, vuelven los problemas debido, ¿cierto?, al paganismo que entra, principalmente por las esposas de los reyes, ¿eh? Porque ellos, para poder mantener todos los tratados internacionales, si podríamos decirlo de una manera, entonces ellos se casan con mujeres paganas, y son esas mujeres paganas que no se acostumbran a tener un solo Dios, y va entrando lentamente el paganismo principalmente al reino del norte. Y Jorán, aquí él hace una alianza contra Moab y contra Damasco. Jehú es el único rey de Israel a quien Dios juzga positivamente, es decir, que nosotros nos vamos a encontrar en los registros de historia, libros históricos de la Biblia, que del único que habla bien el Señor es de Jehú. Los otros reyes de Israel va a decir que siempre hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y que fueron desechados por él mismo. Durante el reinado de Joacás aparece el dominio de Damasco. En Joás hay un intento de anexión del reino de Judá. Con Jeroboam II o segundo hay una tranquilidad internacional, hay un comercio pujante, pero también hay desigualdades
sociales. Con Menahem aparece una guerra civil ya en Israel a causa de los asirios. Con Pekaj hay una guerra también con sirios y otras alianzas. Y durante el reinado de Oseas, el reino del norte hace una alianza con Egipto. Y aquí Samaria en el año 721 cae en poder de Sargón II y la población entonces es deportada, ya, es decir, es sacada fuera de su territorio. Acá nosotros vamos a tener los profetas de ese tiempo. Durante el reinado de Jeroboam y Nadán va a aparecer el profeta Agías de Silo. En Basán y Elá vamos a tener a Jehú de Hananí. En el periodo del gobierno de Omri, de Ahab y de Ocosías va a aparecer Miqueas de Jimlá y también el profeta Elías. Reinado de Jorán, de Jehú, de Jocosías, de Jocás y de Joás va a aparecer Eliseo, quien es discípulo de Elías. Durante el reinado, finales del reinado de Joás, de Jeroboam II y de Zacarías, vamos a tener el profeta Amós. Y con los restantes entonces vamos a tener al profeta Oseas. Amós y Oseas, es decir, con estos profetas, comienza la tradición de los profetas con libros, es decir, que todos los escritos de ellos, todos los escritos de los profetas de aquí en adelante se van a transformar en libros. No pasa lo mismo, por ejemplo, con Elías ni con Eliseo. Y se van a editar, o sea, esto va a llevar un proceso donde recién vamos a ver los escritos ya conformados en el siglo IV antes de Cristo. Y van a ser los discípulos de los profetas quienes se van a encargar de conservar estos materiales. ¿Qué ocurre durante este tiempo? Mientras se divide el reino, en Roma se funda, o sea, se funda Roma con la monarquía. En Grecia sigue la Edad Oscura, se realizan los primeros Juegos Olímpicos de la antigüedad y es donde Homero escribe sus famosos libros de la Ilíada y la Odisea. En Asia Menor hay un apogeo de Urartu. En Mesopotamia tenemos el imperio neo-asirio, o sea, ya vemos que Asiria va tomando fuerza porque justamente en este periodo hay una caída del imperio babilónico. Egipto va a conquistar a Siria. En América aparecen las primeras aldeas agrícolas y pesqueras. Hay primeras construcciones del juego de pelota y también los primeros escritos en América. Sigue estando en China la dinastía Zhou. En India hay un periodo de cerámica gris. En Japón sigue Jōmon final. En África se funda Cartago y hay expansiones de bantúes hacia el sur del continente. Ahora nosotros lo que tenemos después de la monarquía ya dividida, justamente ahora ver un poquito el reino del sur porque vimos el reino del norte. ¿Qué reyes están acá en el reino del sur o reino de Judá? Tenemos Roboam, sucesor de Salomón, Abías, Asa, Josafat, Jorán, Ocosías, Atalía, Joás, Amasías, Osías, Azarías, Jotán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joaquín o Joacim en algunas traducciones, Jeconías y Sedecías. Todos ellos, todos estos reyes, descienden del linaje de David. ¿Qué acontecimientos tenemos históricos con estos reyes?
Bueno, en el periodo del reinado de Roboán, o Roboam, cualquiera de los dos, dependiendo de la traducción, ya Sisac, faraón regente de Egipto, ataca Jerusalén. Durante el periodo del reinado de Abías no tenemos ningún suceso. En Asa hay una reforma religiosa. Con Josafat hay una prosperidad económica. Jorán se casa con la hija de Acab, Atalía. Ocosías, su reinado dura meses, por lo tanto no hay acontecimiento que destaque. Atalía, hija de Ahab de Israel y Jezabel, ella gobierna una vez que muere, digamos, Ocosías, y ella manda a eliminar toda la dinastía davídica, es decir, mandó a matar a sus hijos y a sus nietos y a todos aquellos varones que descendían de la realeza y que pudiese darle algún problema con que ella continuara gobernando. Y justamente cuando ella manda la orden de eliminar a todos sus descendientes, una de las criadas arranca con un bebé, con un niño pequeño, menor de 2 años, y lo va a esconder con el sumo sacerdote. Es así que cuando este pequeño cumple 8 años, entonces es coronado rey de Israel, porque era verdaderamente del linaje de David, no como Atalía. Recordemos que Atalía desciende de Ahab, rey del norte, no del rey del sur, y entonces así ella queda depuesta como reina y asume justamente Joás, quien con 8 años va a gobernar el reino del sur. Joás, al ser criado, al igual que Samuel, por el sumo sacerdote, él es un niño que se transforma después en joven y adulto muy temeroso de Dios. Se produce una reforma en el templo de Jerusalén. Ya hay una reforma, ¿por qué? Porque se encuentran unos manuscritos de lo que es el Pentateuco, ¿ya? Y entonces este joven lleva a la nación a una renovación espiritual. Tenemos que en Amasía hay dominio de lo que es la nación o el reinado de Israel. Durante Osías Arías se produce la reforma agraria, se enferma de lepra este rey. Jotán es un reinado de prosperidad. Ahaz realiza una alianza de sumisión con Asiria. Ezequías, por su comunión con Dios, su amor a Dios y su espiritualidad, es identificado como el Emanuel de Isaías 7:14. También él lleva a la nación del reino del sur una reforma religiosa. Y aquí entonces donde el reino de Judá se subleva contra Siria y contra el asedio que tenía a la ciudad de Jerusalén. Manasés es un déspota que derramó tanta sangre inocente que llegó a inundar Jerusalén por todos lados, ¿ya? Este es como la ovejita negra, si podríamos decirlo, de todos estos reyes que descienden del rey David. Aquí tenemos los acontecimientos históricos. Con Josías, como le decía, hay una gran reforma. Durante Joacás hay un dominio egipcio que se mantiene durante el reinado de Joaquín. Con Jeconías está la primera deportación de Babilonia. Con Sedecías está la destrucción de Jerusalén y ya el exilio en Babilonia de todo este reino. Lo que tenemos que tener bien claro son justamente la monarquía con Saúl, David y Salomón, la división, reinos del norte, reino del sur. El reino del sur tuvo una vida de 350 años
El reino del norte duró menos, casi 200 años. El reino del norte fue conquistado por Asiria y el reino del sur fue conquistado por Babilonia. ¿Qué profetas estuvieron en este tiempo? Tenemos profeta Hananí, conocido también como el vidente, Isaías 1, porque hay varios Isaías, tenemos que recordar que dentro de lo que es el pueblo de Israel, los nombres se repiten, ¿ya? Entonces, el primer profeta Isaías que aparece es justamente durante el reinado entre Amasías y Ezequías. También durante el reinado de Jotán y Ezequías, paralelamente va a estar Miqueas, ya Miqueas de Moreset. Y los últimos reyes de Judá nos vamos a encontrar con Nahum, Sofonías, Habacuc, Judá y Jeremías. ¿Ya? Jeremías va a estar durante el periodo de la invasión de Babilonia, donde Nabucodonosor va a conquistar el reino de Judá, y va a ser el único profeta al que se le perdona la vida. Dentro de lo que es el paralelo de los acontecimientos de Israel en relación con el resto del mundo. Pues bien, aquí aparecen los 7 reyes de Roma. Rómulo, que es el fundador, va a tener Numa Pompilio, el rey sacerdote, Tulio Stillo, el rey guerrero, Anco Marcio, el rey comerciante, Tirquinio Prisco, primer rey etrusco. Grecia sigue en la Edad Oscura, ya aquí Licurgo dota de un sistema político a Esparta, y comienza entonces la colonización de la Magna Grecia. En Asia Menor, el nacimiento de la filosofía en Mileto de Jonia. En Mesopotamia, el imperio neobabilónico con sus respectivos reyes. En Egipto hay una batalla de Carquemis, donde Babilonia vence a egipcios y asirios. En América aparecen las esferas monumentales de piedra en Costa Rica. Se desarrolla la cultura chavín con el culto al dios sonriente en el Cusco, Perú, y también está el desarrollo de una sociedad en el Amazonas. En China la dinastía Zhou se sigue desarrollando, pero en el lado occidental. En India sigue la cultura de la cerámica negra pulida, y en Japón el nacimiento del shintoísmo. Y lo que es África aparece el reino de Kush, la civilización de Nigeria, y también la civilización Sao, que está en torno al lago Chad. Luego de toda esta división viene lo que se conoce como el exilio de Israel en Babilonia. Ya no existe Israel como nación, ya no hay reino del sur, ya, ni reino del norte. Entonces aquí los babilonios conquistan Judá. Recordemos que el reino del norte fue conquistado primeramente por los asirios. El país está total y absolutamente en ruina, devastado, saqueados, porque no bastó, ¿cierto?, con la devastación provocada por los imperios invasores, sino que viendo todo lo que produjo la invasión y lo poco y nada que quedó de estos reinados, van a ser Edom y Amón, grandes enemigos de la nación de Israel, quienes van a terminar entonces de saquearla por completo. Aquí la mayoría de la población permaneció, digamos, lo que es el territorio palestino, pero un núcleo considerable del pueblo fue llevado al destierro. Y en el caso de Babilonia, por ejemplo, desterró solamente a la clase alta y a la clase noble. Ya a la clase de los pobres los dejó allí nomás donde estaban, pero él se llevó a los de la aristocracia. Por eso que dentro de los prisioneros que tomó y que se llevó, digamos, a lo que eran sus dominios, fue lo que conocemos al personaje de la Biblia de Daniel. Los babilonios, pese a todo, permitieron que digamos, los expatriados pudieran construir sus casas, cultivar sus huertos, ya tener sus propios líderes y ancianos.
y principalmente a orillas del río Quebar es donde se asentaron estos primeros judíos de la diáspora. Y aquí entonces ellos se van acostumbrando a esta nueva situación política y social, como también a sus prácticas religiosas. En este periodo de exilio está caracterizado por el dolor y el desarraigo de su nacionalidad. Y aquí es donde aparece no solamente cobra fuerza la actividad religiosa, sino que también literaria. Y cuando me refiero a literaria, me refiero a los salmos. Ya hay muchos salmos que fueron escritos justamente por este dolor y desarraigo que sufrió la nación a manos de los invasores. Vemos que también los sacerdotes contribuyeron a formar las bases para el posterior desarrollo de la nación judía. Y aquí va a ser el rey Ciro, que ya va a ser el rey de Persa, que se va a convertir en la esperanza de liberación para los judíos. Y aquí justamente cuando termina el imperio babilónico va a ser el rey Ciro, quien va a fundar entonces el reino medo-persa y va a hacer su entrada triunfal a Babilonia en el año 539, que es donde llega al final de su poderío, tanto político y religioso. Y aquí es donde después el rey Ciro va a promulgar un edicto que va a poner fin al exilio de los judíos y les va a permitir a un grupo regresar entonces a Jerusalén. Este exilio en Babilonia, nosotros nos vamos a encontrar con el rey Nabucodonosor II, que es el primero que va a arrasar y conquistar Jerusalén, que lo va a dejar sin templo, sin culto, sin sacrificio, sin rey, sin ciudad y sin tierra. Va a haber deportados en Babilonia, van a haber un grupo que va a emigrar a Egipto y van a haber unos pocos supervivientes. Ya en los deportados se producen 3 deportaciones que están en estos años y en esas citas de la Biblia. Ellos marcharon al exilio, como le decía yo, las clases más altas y cultas, ¿ya? Se ubicaron principalmente en Nippur y Tel Aviv. La función directiva recayó en los sacerdotes, ancianos y profetas. Comienza el culto sinagogal, que está centrado en la meditación de la palabra. En cuanto a los que emigraron a Egipto, ellos emigraron por miedo y también por búsqueda de prosperidad. El profeta Jeremías es obligado a acompañar a este grupo que emigran a Egipto. Se establecen en Migdol, Tafné, Menfis y Patros, y hay posibles relaciones con colonias judías de otros lugares. Los supervivientes en Judá se van a mantener gracias al gobernador Godolías, quien va a ser asesinado después por Ismael. Y aquí en Judá, que van a ser los supervivientes, solamente se va a quedar la gente pobre, la gente humilde, la gente obrera. Y aquí progresivamente ellos van a ir perdiendo estos territorios a causa también de una falta de seguridad interior. Luego de estos eventos con Babilonia, con el imperio babilónico, viene, cierto, la conquista de Ciro, quien va a conquistar Babilonia, año 539, donde el imperio persa va a sustituir el imperio neobabilónico. Al año siguiente de la conquista de Ciro, es decir, el año 538, Ciro va a dictar un edicto, el cual va a autorizar a los judíos retornar a Jerusalén y reconstruir las casas y el templo para su culto. Babilonia dejó como rey vasallo a Jeconías, a Sesbazar, y también Ciro, con este decreto, va a poner de cabeza y como regidor de este remanente a Zorobabel. ¿Qué profetas nos vamos a encontrar en este periodo?
en lo que es el exilio babilónico y también el comienzo de lo que es el imperio persa. Vamos a encontrar con Jeremías, profeta Ezequiel y también Isaías, pero el Isaías II. Aquí se produjo una crisis en el exilio. Ustedes comprenderán de que ellos son llevados a tierras que eran paganas, por lo tanto su cultura, su religión y la ciencia eran totalmente distintas. Y eso hace también que la estructura religiosa de los hebreos o judíos que fueron deportados también fuera cambiando con el tiempo. Y esto, digamos, todos estos sentimientos sombríos con los que ellos, digamos, tienen que batallar, quedan plasmados en el libro de Lamentaciones y también Abdías. El libro de Lamentaciones también tiene como autor al profeta Jeremías. Entonces, tanto en Babilonia como en Jerusalén se van a seguir componiendo multitud de oraciones sálmicas, es decir, que quedaron registradas en los salmos. En el paralelo, digamos, con el desarrollo de la historia universal, vamos a ver aquí en Roma a Prisco, el primer rey etrusco, Servio Tulio, rey reformador, en Grecia ya la época arcaica con 7 sabios, que no los voy a leer por tiempo, en Mesopotamia ya el imperio babilónico va en decadencia, viene el periodo tardío en Egipto con la dinastía ya número 28, en América hay un centro ceremonial y cívico maya, con templo circular y primer marcador astronómico. Sigue la dinastía Su, pero ahora en Oriente solamente aparece Confucio. En India sigue la cultura de la cerámica negra pulida y en Japón sigue la dinastía Yamún final y en África comienza la expansión del imperio Cartago. Pasamos ahora entonces rápidamente a lo que es la época del persa, del imperio persa y lo que es la restauración. Aquí la escritura conserva 2 versiones del edicto que dictó Ciro, una que está en el libro de Esdras, capítulo 1, versos 2 o 4, y en Esdras 6, versos 3 y 5. Este edicto permitió a los deportados regresar a Palestina a reconstruir la ciudad de Jerusalén y también el templo, pero con la ayuda del imperio persa, es decir, ellos pagaron los costos de lo que significaban esta reconstrucción. También se les devolvió los utensilios sagrados que había llevado Nabucodonosor cuando conquistó el reino de Judá, entonces se los devuelve Ciro a los judíos de la diáspora para que una vez que ellos levantaran el templo pudieran también usar todos los utensilios sagrados en su culto. El primer grupo que llega a Judá está bajo Zorobabel y ahí Zorobabel comienza la reconstrucción del templo, por eso que se le denomina también a esa reconstrucción del templo el templo de Zorobabel. Y el segundo grupo que parte, digamos, a la reedificación del reino de Judá es con Nehemías, quien es copero de Artajerjes I, y él va como gobernador de Judá para ayudar a su pueblo. Con Nehemías no solamente se reconstruyen las murallas de Jerusalén, porque entendamos que en aquellos tiempos la única protección que tenían las ciudades eran las murallas, sino que también contribuyó a la reestructuración de la comunidad judía. Esdras hace su aparición como un líder religioso y sacerdote, a quien el imperio persa le dio el título de maestro instruido en la ley de Dios del cielo, para justamente enseñar y hacer cumplir las leyes judías. Por lo tanto, Esdras contribuyó a que los judíos post-exiliados le dieran importancia y conocieran la ley de Dios. Hay un dato bastante curioso en el libro de Esdras donde este mismo escritor deja
deja el registro de que todos aquellos que fueron llevados deportados a Babilonia y después sus descendientes no solamente van pasando por otros reyes neobabilónicos, sino que, digamos, están durante la conquista de Ciro, es que los descendientes judíos, los descendientes de la diáspora, que se llama, se habían olvidado no solamente de lo que era el culto al Dios único y verdadero, habían olvidado la ley, sino que incluso se habían olvidado de hablar el propio idioma hebreo. O sea, estaban tan compenetrados con la otra nación que ellos se habían olvidado de su propia identidad. Por eso que uno de los trabajos más fuertes que tuvo Esdras durante el periodo con este grupo, digamos, que regresa a Judá, es volver a dar la identidad religiosa a esta nueva nación judía, digamos, que vuelve después de la diáspora o de la dispersión que se le llama. Aquí entonces, durante el periodo de Esdras y Nehemías, cuando ellos regresan a la tierra de Judá, es que podemos decir que nace de nuevo el judaísmo, es decir, nace la nación judía de nuevo. ¿Qué acontecimientos históricos tenemos? Primero, con el edicto del rey Ciro, que permite que ellos vuelvan a su nación. Retornan primeramente con Zorobabel como gobernador y los acompaña Josué, que es sumo sacerdote, y encabezan entonces la reconstrucción de Jerusalén. Viene la inauguración del templo de Jerusalén. Aparece Nehemías, que va a ser el gobernador, donde restaura las murallas de Jerusalén y renueva la justicia social principalmente. Esdras, que es escriba y sacerdote, va a ser el padre de este nuevo judaísmo que va a renacer y restaura el culto y la ley judía. Con ellos, digamos, va a terminar el imperio persa y va a aparecer entonces lo que es la época helenística. Con la batalla de los Isos, Alejandro Magno vence a Darío III, que va a ser el último rey del imperio persa, y con ello viene el fin de este imperio. Alejandro Magno funda Alejandría, que va a estar en Egipto, y la fundación de Antioquía. Los diádocos son los herederos del imperio de Alejandro. Recordemos que Alejandro, como murió muy joven, murió envenenado, él no alcanzó a tener descendencia. Por lo tanto, todo lo que él conquistó, todo lo que fue el imperio de Alejandro Magno, fue dividido en sus 4 generales. En Egipto, tenemos que Lago, padre de Ptolomeo I Sóter, fundador de la dinastía, ya Ptolomea, y en Siria van a ser los Seleucidas, de Seleuco I, Nicator, que va a ser el fundador de los Seleucidas. Va a venir la batalla de Panión, en la cual Antíoco III de Siria vence a Ptolomeo IV de Egipto. Fíjense que los que fueron una vez generales y trabajaron juntos por un imperio en común, el imperio de Alejandro Magno, con el correr del tiempo y como quedaron separados, unos se van a Egipto y otros a Siria, se van a enfrentar y justamente va a ser Siria quien va a vencer al dominio de este general Ptolomeo IV en Egipto. Y ahí comienza la hegemonía, lo que se conoce como hegemonía seleucida. ¿Qué quiere decir hegemonía? Recordemos que es la supremacía de un estado sobre otro, ya de los sirios sobre, en este caso, los egipcios. Viene después Simón II, que va a ser sumo sacerdote, y va a terminar esta época helenística con la conocida como la abominación de la desolación que nos describe Daniel en el capítulo 8, en el cual el rey Seleucida, es decir, el rey asirio, Antíoco IV Epífanes, profanó el templo de Jerusalén.
La época helenística va a estar marcada principalmente por la victoria de Alejandro Magno, ¿ya? Donde da inicio a la época griega o a la época helenística. Durante esta época de lo que es el imperio que inicia Alejandro Magno, el gran número de judíos de la diáspora hizo necesaria la traducción del Antiguo Testamento. Pero ¿qué judíos? Recordemos que con cada imperio, con cada invasión que llegaba a las naciones, ellos eran deportados, eran sacados de sus territorios y llevados a los territorios del imperio. Siendo que Alejandro Magno hizo el centro, digamos, de su imperio en Alejandría, entonces allí estaba concentrada la mayor cantidad de judíos dispersos luego de la invasión de Alejandro Magno a lo que es la tierra de Palestina. Y como comienzan ellos entonces a hablar en griego e ir perdiendo, digamos, no solo su lengua materna, sino que también perdiendo la posibilidad de tener los rollos de la Tanaj en su propio idioma, entonces es durante este periodo de la época helénica que se hace la primera traducción del Antiguo Testamento, que va a ser a la lengua griega, en la cual se van a mandar a llamar 70 escribas de la región de Judá y van a ser llevados a Alejandría. Allí estos 70 escribas van a ser dispuestos, unos separados del otro, sin contacto alguno entre ellos, y se les va a dar la misión de que cada uno de ellos traduzca la Tanaj, como le llaman en hebreo, y para nosotros es el Antiguo Testamento. Luego de la traducción que ellos hacen al griego, se comparan las traducciones, porque en el fondo no eran 70, sino que eran 73 escribas. Resulta de que todas coinciden en la traducción. Traducen de la misma manera, con las mismas palabras, manteniendo siempre el contexto hebreo, y es por eso que esta traducción al griego se conoció primeramente como la versión de los 70, o Septuaginta, que también tiene que ver Septuaginta con el nombre que se le da al número romano de los que para nosotros es 70, ¿ya? Esta helenización nuevamente vuelve a dividir al pueblo y muchos de los judíos adoptaron las prácticas helénicas y otros adoptaron en respuesta a los mismos judíos que se volvieron a la cultura helénica, se volvieron fanáticos en la devoción a lo que es la ley mosaica. Y justamente va a ser Antíoco IV Epífanes, que es un fanático helénico, que cuando llega al poder va a profanar el templo de Jerusalén. Él edifica al interior del templo de Jerusalén una imagen de Zeus, recordemos que Zeus era el dios principal de los griegos, y más encima en los altares del templo va a sacrificar cerdos, siendo que cerdo es considerado en la ley mosaica como un animal inmundo. Y eso entonces incita a la insurrección de los judíos. ¿Qué profetas vamos a tener acá? Vamos a tener el profeta Ageo, Zacarías, Isaías III, Joel, Malaquías, y durante el fin de la época helenística vamos a tener la aparición de las profetas, digamos, que va a ser apocalíptica, es decir, de hechos futuros, ¿no? Y donde va a ser la heredera de la profecía que hoy día también nosotros la vamos a considerar como apocalíptica. No solamente es el libro del Apocalipsis que nos habla de un futuro, en el Antiguo Testamento también tenemos profecía que nos habla de un futuro lejano, ¿no? Que queda por cumplir. Durante todo este periodo entre el inicio del Imperio Persa
y la llegada del imperio griego y la finalización o decadencia de este imperio, es donde aquí ya se produce una intensa actividad literaria, se fija, tal como nosotros conocemos hoy día el Pentateuco, que más o menos esto queda fijado, ya escrito como tal, en el periodo en la época de Esdras, y se van a redactar principalmente los libros de los profetas, donde se incluye Job, Ruth, ya Proverbios, Salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Tobías y Baruch. ¿Ya? Y justamente, como les decía anteriormente, con Ptolomeo I se emprende esta traducción al griego de toda la literatura sagrada que se conoce como la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Finalizado el periodo helénico, viene entonces lo que se conoce como el reino macabeo asmoneo. Y toda esta historia, digamos, que de estos imperios la vamos a encontrar exclusivamente en Primera y Segunda de Macabeo de nuestras Biblias. Aquí nosotros vamos a encontrarnos con ya el fin de la época helenística y comienzo del gobierno asirio, ya Seleucida, y vemos que va a abarcar el periodo macabeo 167 años antes de Cristo hasta el año 63, más o menos, porque el año 63 va a asumir entonces como imperio conquistador el imperio romano. Aquí nosotros nos vamos a encontrar primeramente en el periodo macabeo con Matatías. Matatías es sumo sacerdote, ya cuando justamente Antíoco IV, Epífanes, coloca en el templo de Jerusalén esta imagen de Zeus y más encima sacrifica cerdos que eran animales inmundos, entonces Matatías, siendo el sumo sacerdote, va a iniciar un levantamiento, una rebelión en contra de esta política de los griegos. A la muerte de Matatías va a asumir su hijo Judas Macabeo, apodado Macabeo, que va a continuar la rebelión de su padre, y en el año 164 él va a rededicar el templo al Dios vivo. Los sumos sacerdotes pro-helenistas ya van a estar Menelao y Alcimo. En este periodo de Judas Macabeo, donde se produce la batalla para la reedificación, para lograr, ¿cierto?, expulsar a los griegos, vamos a ver todo un periodo, digamos, de batalla, porque también va a ocurrir con los sirios, no solamente con griegos, sino que también con sirios que van a querer asumir el control o van a querer invadir y tomar posesión de algunos lugares. A la muerte de Judas Macabeo va a seguir su hermano, Jonatán Macabeo, apodado Afus, ya sumo sacerdote, sede vacante hasta que el propio Jonatán es nombrado sumo sacerdote por el aspirante a rey asiria. Vemos que acá, con Judas Macabeo, ya hay un término de lo que es la época griega y aparece con el rey Seleucida o sirio Alejandro Balas. Con Simón Macabeo, apodado Tasi, el pueblo lo elige a Simón no solamente como sumo sacerdote, y en la práctica actúa como el primer caudillo asmoneo. ¿Qué significa asmoneo? Significa sucesores directos de los macabeos que establecieron su propio reinado. Es decir, ellos no vienen de la descendencia directa del linaje de David, pero dado de que ellos eran sumos sacerdotes y tenían el deber de resguardar el templo con todo el culto, digamos, que se le debía dar a Dios,
ellos entonces se levantan primeramente con los griegos y luego con los sirios para mantener, ¿cierto?, el culto a Dios como a él le agrada, y dado esto, entonces ellos van a levantar su propio reinado, ¿ya? Entre ellos se van a establecer como reyes. El hijo de Simón Macabeo se va a llamar Juan Hircano. Él llega, cuando él asume, digamos, su reinado. Aquí va a aparecer y cobrar fuerza un grupo que lo vamos a conocer bastante bien en el Nuevo Testamento desarrollado ya, que van a ser los fariseos, ¿ya? Pero Juan Hircano no se lleva muy bien, digamos, con fariseos en cuanto a interpretaciones sobre lo que es la Tanaj, lo que es la Biblia. Recordemos que en ese tiempo solamente estaba el Antiguo Testamento, no existía el Nuevo, por lo tanto la Tanaj era toda la Biblia. Pero Juan Hircano va a apoyar a otro grupo religioso que también nosotros lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, y de hecho entre saduceos y fariseos también ellos se confrontaban por la interpretación que ellos hacían de la Sagrada Escritura. Juan Hircano entonces arrasa el templo samaritano, entendiendo que están en el sector de lo que era el reino del norte, y también Juan Hircano fue hecho sumo sacerdote. El hijo de Juan Hircano, Aristóbulo I, es el primer, digamos, asmoneo como tal que va a asumir con el título de rey. Antes, ninguno de ellos fue llamado rey, pero sí lo hizo Aristóbulo I. Y a él también tenía una doble función, que no solamente era rey, sino que también sumo sacerdote. Luego de la muerte de Aristóbulo I, viene Alejandro Janeo, que estaba casado con la viuda de Aristóbulo I, que se llamaba Salomé Alejandra. Aquí hay grandes complicaciones políticas, tanto exterior como interior. Se produce una guerra civil y se construyen fortalezas reales. Alejandro Janeo también es hecho rey juntamente con el oficio de sumo sacerdote. Muere Alejandro Janeo y Salomé Alejandra, viuda de Aristóbulo I y luego viuda de Alejandro Janeo. Ella toma entonces, es hecha reina, y la política, digamos, que ella va a desarrollar va a favorecer a los fariseos. Hay una prosperidad económica, pero como ella no puede asumir como sumo sacerdotisa, entonces le concede el grado de sumo sacerdote a su hijo Hircano II. Hircano II con el tiempo se va a transformar en el heredero del reinado de Salomé Alejandra, y primero él fue hecho sumo sacerdote, después rey, a diferencia de los anteriores, y este Hircano II va a ser vencido por su hermano Aristóbulo II en una batalla en Jericó. Asume entonces Aristóbulo II, y aquí es donde en el año 63 antes de Cristo entra Pompeyo a Jerusalén, toma posesión del templo, y Judá entonces pierde su independencia. Aristóbulo II es enviado a Roma porque Pompeyo justamente viene para instaurar el Imperio Romano. Se le conceden títulos de etnarca y de sumo sacerdote a Hircano II. ¿Qué significa etnarca? Que ejerce poder sobre un grupo étnico o una raza en particular. Va a ser así que con la llegada de Pompeyo a Jerusalén comienza entonces la dinastía herodiana. Pompeyo va a nombrar a Antípatro
que es aliado de Hircano II, como gobernador de Judea. El hijo mayor de Antípatro, Fasael, va a ser hecho gobernador de Jerusalén, y el segundo hijo de Antípatro, que es Herodes, va a ser gobernador de Galilea. Y a partir del año 37 a.C., Herodes se va a transformar en rey de toda Judea. Por eso que cuando se inicia el Nuevo Testamento, rey de Judea va a ser Herodes. Y con esto entonces hemos dado así velozmente, hemos concluido todo el contexto histórico del Antiguo Testamento.